Ahora esta vez en castellano, ¿no? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por, por haber venido, ¿no? Y también es la primera vez, como decía antes, que doy una conferencia en Manacor, ¿no? Pero también gracias a, digamos, a la Medinatur, porque son las personas que han organizado esta conferencia y también con la colaboración de la Asociación de Sestapareres y también del medio ambiente. ¿Por qué o para qué una conferencia? ¿Por qué hacer un poco de divulgación? Primero porque nosotros hace muchos años que nos dedicamos a lo que es la alimentación ortomolecular. Nosotros no utilizamos, digamos, lo que son medicamentos alopáticos, sino que todo procuramos tratarlo a través de la alimentación y de integradores. Por ejemplo, ahora, hoy en día en Estados Unidos se ve mucha gente, en todas las fotos los famosos salen con un vasito verde, un detox. Ok. Han descubierto el agua caliente. No han descubierto el agua caliente. Esto está descubierto desde hace muchos años. Lo que pasa que ahora, digamos, las personas más famosas se están acercando a algo más natural, a algo que no dependes tanto de una medicación y algo que te ayuda a desintoxicar. ¿Por qué todo el mundo habla de desintoxicar? Porque estamos invadidos constantemente de situaciones o de fenómenos que nos intoxican. ¿Okay? Desde el aire que respiramos, el agua, la comida, hay infinidad de factores que están contaminados. Entonces, por ejemplo, los coches, es que va con gasolina sin plomo, sí, pero lanza al aire un porcentaje de plomo que nosotros vamos respirando y que poco a poco se va depositando en el cuerpo. El cuerpo humano es una máquina biológica hecha para sobrevivir. Y lentamente va expulsando lo que son los metales pesados y lentamente va expulsando lo que es la radiación. ¿Okay? Hay infinidad de cosas que provocan radiación. Y el cuerpo, la célula, se impregna de ese material acidificándola. Entonces hablaremos un poquito de eso, por qué la alimentación alcalina como base de la salud. Hablaremos también históricamente de algunos premios Nobel que se llevaron el premio Nobel no por descubrir cómo se hacen las galletas con chocolate, sino porque hicieron aportaciones muy grandes en la salud humana, pero que por grandes intereses económicos los descubrimientos que hicieron estos señores no se han aplicado. ¿Ok? Veremos cuál es la causa o una de las causas del sobrepeso. Seguramente la más importante. También veremos lo que puede hacer una depuración integral para ti. Por ejemplo, ahora me viene a la memoria, tengo un cliente que es muy simpático, que es de Binissalem, que llevaba 30 años pinchándose, digamos, con la insulina. ¿Ok? Y entonces cuando vino, no vino por él, vino por la mamá, por su madre. Y lo primero que me preguntó si era un cartomante. Yo dije, pues no. Pero usted el tarot y estas cosas, digo, no sé no entiendo. Bueno, entonces le voy a escuchar. Entonces yo pensé, empezamos bien. O sea, pero resulta que una vez que su mamá empezó a hacer el tratamiento, él sintió que algo se le movió dentro y dijo, lo voy a probar. Y empezó a hacer una depuración ortomolecular en lo que nosotros llamamos una primera fase. Hay varias fases. Entonces la primera fase es desintoxicar. Y empezar a desintoxicar y sacar y sacar y sacar. Y él, de estar en 165 kilos, ahora está en 128. Todavía está potente, pero la cosa ha cambiado. Pero, claro, él cada mañana se toma el índice de azúcar que tiene en la sangre, para utilizar palabras sencillas, y se empieza a dar cuenta que cada mañana cuando se levanta, en vez de tenerla por las nubes, la tiene estabilizada. Y por su cuenta decide de no pincharse. Dice, voy a ver qué pasa, me llevo la insulina en el bolsillo y si me sirve la utilizo y si no me sirve no la utilizo. Hasta que al cabo de un tiempo me dice, te tengo que dar una sorpresa. Y digo, no, mira, a mí no me des sorpresas porque no me gusta ni siquiera por Navidad, me gusta más o menos saber lo que me van a regalar, ¿me entiendes? Y me dice, es que llevo 2 semanas que no me pincho, solamente me tomo las pastillas de soporte, que me tomo 3 pastillas al día. Y dice, ¿cómo está? Dice, está todo perfecto. Dice, y no me explico el por qué. Entonces se lo expliqué. Y ahora él prácticamente está tomando 3 medias pastillas y llegará un momento que el páncreas generará suficiente insulina y glucagón para poder
estabilizar el cuerpo. Si un órgano no sirviera, el cuerpo lo fundiría y lo expulsaría. Mientras que el órgano está dentro, puede volver a generar, puede volver a trabajar. Esto es lo que hace una alimentación ortomolecular. Volver a sanar nuestro organismo por dentro y también por fuera. ¿Ok? Entonces, si somos energía, tenemos que alimentarnos de energía. También veremos eso. También veremos qué pasa. Por ejemplo, yo hoy voy a hablar, por ejemplo, del mangostán y voy a hablar de varios detox. ¿Qué es el mangostán? El mangostán es una fruta que viene del sudeste de Asia, ahora también hay mucho en Sudamérica, en todo lo que es la faja tropical, que de 150 antioxidantes que existen puede llevar hasta 84, depende cómo está hecha. Y para ciertas patologías es estratosférica. Entonces, también hablaremos un poco de bioneuroemoción, o sea, cómo afectan las emociones, cómo afecta el inconsciente a nuestro cuerpo físico, y luego entraremos en la ronda de preguntas. ¿Ok? Entonces, primero vamos a hablar de algo muy sencillo. ¿Qué es el pH? pH es una palabra que imagino que todo el mundo sabrá, que viene a definir lo que es ácido o alcalino y significa realmente lo que es el potencial de hidrógeno. Esto es fundamental en la salud. Esto es la causa, ¿ok? Esta es la causa de que las personas estemos sanas o estemos enfermas. Y a partir de ahí, de esto que es muy simple, se podría desarrollar todo lo que es una terapia natural o una medicina natural, o una medicina ortomolecular, incluso una medicina alopática. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder tener una patología, necesitamos tener el pH de la sangre ácido. Nosotros teniendo un pH alcalino, es imposible que viva una enfermedad, ni siquiera un tumor, ni siquiera un mioma, un meloma, nada. ¿Ok? Y nosotros, por ejemplo, la gente que tiene cáncer, lo primero que hacemos es buscar de alcalinizarla, para que el cáncer se pueda reducir y en algunos casos expulsar. ¿Ok? Entonces es muy importante nosotros ver qué sucede. O sea, cuando nosotros tomamos una alimentación alcalina, se produce un cambio dentro de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo expulsa los metabolitos tóxicos que siempre son ácidos. Por lo tanto, es muy importante saber nuestro grupo sanguíneo. ¿Por qué? Porque el grupo sanguíneo nos dirá, en caso de una patología, qué alimentos son más compatibles o más incompatibles. Que eso también lo veremos más adelante. Entonces, el pH va desde el 1 o del 0 al 14. Y en la sangre, que es el pH que equilibra un poco todos los órganos del cuerpo, es 7,365. Por lo tanto, más se acerca el pH nuestro. Aquí hay una silla. Más se acerca el pH nuestro a 7,365, más fácil es que estemos sanos. Más se va acercando, o sea, más va bajando hacia el 6, más nos enfermamos. Con un pH 6 moriríamos. ¿Ok? Por lo tanto, el cuerpo hace un esfuerzo brutal para poder mantener este equilibrio. ¿Ok? Entonces, hay una serie de alimentos, algunos son más ácidos, algunos son más alcalinos a nivel general. Luego, a nivel individual, la cosa cambia porque, por ejemplo, un alimento que puede tener un altísimo nivel alcalinizante, puede ser que, por ejemplo, a un grupo sanguíneo no le vaya bien. Normalmente le van bien, o sea, de 8 para arriba van bien a casi todos. Por ejemplo, el tomate no va muy bien al grupo A, por ejemplo, pero no todos los tomates. Por ejemplo, el tomate de ramallet, el cardabau, el tomate raf, normalmente suelen ir bien a casi todo el mundo. Tiene que ser una persona un poco particular. Son casos particulares, pero esto es muy importante cuando nosotros cambiamos, hacemos un golpe de timón y empezamos a modificar nuestra alimentación. ¿Por qué? Precisamente por lo que hablábamos antes de empezar la conferencia, porque hoy todo está muy contaminado. Mira, basta que uno se conecte a internet y ponga la palabra, por ejemplo, chemtrails, verás que hay unos aviones que están lanzando constantemente productos químicos. Y esto está hecho, esto está no demostrado, hiper, mega, super demostrado. No voy a hablar de los chemtrails porque todo el mundo luego se calienta mucho, pero yo el primero. Entonces, si antes, por ejemplo, nosotros cuando éramos pequeños comíamos pan con sobrasada y todo el mundo le sentaba de maravilla, hoy en día comer pan con sobrasada a lo mejor no le sienta bien a todo el mundo. ¿Ok? No quiere decir que no le guste la lengua, no quiere decir que no le guste el cerebro, pero biológicamente puede ser que el cuerpo cree ciertas intolerancias. ¿Okay? Por eso es importante ir derivando poco a poco, modificando la alimentación.
a algo que nos siente bien. ¿Por qué? Porque por mucho dinero que tenga una persona, no hay una inversión mejor que el cuerpo. No hay nada que valga más que nuestro cuerpo. ¿Ok? Por lo tanto, mantenerlo sano, mantenerlo sin enfermedades, mantenerlo tónico, es un acto de inteligencia. ¿Ok? Entonces, quiero hablar, por ejemplo, de un poquito de Albert Szent-Györgyi, ¿no? Que él en el año 1927 descubrió la vitamina C. Pero no solamente descubrió la vitamina C, él demostró que el cuerpo es alcalino por naturaleza, pero que todas las funciones son acidificantes. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tener el cuerpo alcalino, pero cojo la bicicleta y me pongo a pedalear o me pongo a correr, y la fricción va provocando ácido láctico. ¿Ok? Al día siguiente este ácido hace cristalitos y lo que nosotros llamamos tengo agujetas, ¿no? Una persona que tenga un pH muy alcalino va a coger la bicicleta, se va a cansar a lo mejor más tarde que la persona que lo tiene normal, y al día siguiente es muy difícil que tenga agujetas. ¿Por qué? Porque su cuerpo va automáticamente a expulsar con el pipí y con la popó los restos ácidos. ¿Ok? Por ejemplo, para ser un deportista bueno a ser un deportista de élite, cambia la alimentación. Entonces, él demostró que al tener un pH ácido en la sangre, las células se van ensuciando. ¿Por qué se van ensuciando? Porque no pueden expulsar la toxina que tienen. Cada célula es como un sistema solar en miniatura. Tenemos 100 billones de células en el cuerpo, ¿ok? Y cada una es como un sol dentro. Tiene 250 millones de proteínas, tiene más de 1000 genes dentro, respira, come y expulsa. Si yo no le permito que esto que expulsa salga fuera del cuerpo, queda girando en órbita a nosotros. El ejemplo un poco fuerte es imaginaros una piscina de 25 metros llena de pipí y de popó. Te tiras dentro y la haces por largo. Cuando sales enfermo. Sí o sí, porque esta porquería ha entrado, la toxina ha entrado a nivel dérmico, a nivel de respiración, y esperando a que no entre nada en la boca. Nuestras células muchas veces nadan así, viven así. Por eso es importante limpiar por dentro, porque cuando tienes el cuerpo desintoxicado, cuando tienes el cuerpo limpio, es muy difícil que te enfermes. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario, inmunológico, va sacando todos los recursos, todas las defensas que tiene para preservar la vida. Por eso digo que como entidad biológica, como cuerpo, es una máquina hecha para sobrevivir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que produce acidificación? Lo primero que lo produce la acidificación es un desequilibrio en la alimentación. Por eso digo que cuando éramos pequeños comías cualquier cosa que te sentaba bien. Hoy en día es diferente. O sea, hoy en día, por ejemplo, vienen personas con la tripa así hinchada, o con un lado de la tripa más hinchado. ¿Por qué? Porque hinchado es igual a inflamado. O sea, si nosotros vemos que tenemos un dedo así gordo, allí dentro hay algo que no funciona. Pero lo mismo sucede que si ves el hígado así de hinchado, dentro hay algo que no va bien. ¿Ok? Entonces, hinchado e inflamado son dos caras de la misma moneda. Inflamado igual a ácido. ¿Ok? Entonces, cuando yo creo un desequilibrio en el papel ácido básico de mi cuerpo, automáticamente los tejidos, los órganos y la sangre se van deteriorando. Entonces, esto crea un marco muy fácil para que se creen enfermedades, virus, bacterias, hongos, enzimas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una situación psicológica, psíquica, emocional, que me puede generar una patología, que luego lo veremos después, cuando hablaremos un poco de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, necesito un caldo para que se pueda manifestar. Pero si yo tengo el cuerpo alcalino, puedo tener la patología, pero no se puede manifestar biológicamente. ¿Ok? Y esto es muy importante. Entonces, pensamientos, estrés, medicamentos, ondas electromagnéticas. Por ejemplo, es muy importante cuando nos vamos a dormir, aunque parezca una tontería, apagar el wifi. Porque el wifi genera mucha radiofrecuencia, mucha vibración y estropea. Es una tontería, o sea, nadie está en internet durante la noche. Lo apagas, por la mañana le das el botón, en un minuto está operativo otra vez. ¿Ok? Entonces, es muy importante aislarse de todo lo que es algo que le haga daño al cuerpo. Cuando hay mucha acidez en el cuerpo, ¿qué hace la sangre? Automáticamente empieza a retirar minerales. ¿Por qué? Porque el mineral es alcalino por naturaleza.
¿Ok? Entonces, para equilibrar este nivel de ácido básico, empieza a retirar mineral. ¿De dónde? De los huesos. ¿De dónde? De la sangre. ¿De dónde? De los músculos. ¿De dónde puedes prescindir? Normalmente se va al hueso. ¿Por qué? Porque el hueso es como el tonto del pueblo, que es el que tiene un calcio disponible más rápido. Entonces hay mucha gente que tiene osteoporosis y tiene reservas de calcio brutales dentro, pero este calcio no se le puede volver a depositar. Bastaría hacer una integración con una alimentación justa. El calcio en el sitio equivocado, por ejemplo en las venas, se le va disolviendo y se le va redepositando otra vez en el hueso. Por ejemplo, hay integradores de calcio que van integrando de un 3 a un 30% mensual, dependiendo de la absorción de la persona. Personas que vienen con osteoporosis y al cabo de 6 meses le ha desaparecido. ¿Por qué? Porque físicamente lo has tratado para que tenga una integración psicológicamente o en bioneuroemoción. Lo has tratado para ver por qué este hueso concreto de la mano o del pie tiene osteoporosis y el resto del cuerpo no tiene. Ahí también hay una información que hay que ir a ver. Por lo tanto, hoy en día el aspecto de la alimentación, de la integración, no es lineal, es ecléctico, va en muchas direcciones. Va en un aspecto físico, va en un aspecto emocional, va en un aspecto mental, ¿ok? Va en un aspecto del inconsciente. Esto es muy importante, porque eso te lleva a un crecimiento conciencial, te lleva a una expansión conciencial, te lleva a ver el mundo de otra manera. No quiere decir que sea mejor o peor, pero te ayuda a verlo de otra manera. ¿Ok? Entonces, el cuerpo va eliminando la toxina a través del sudor, del pipí y de la popó. Lo que pasa es que cuando no puede, lo almacena en el tejido. Por ejemplo, cuando se hace una operación quirúrgica, abres, no siempre la grasita es de color blanco, bonito, porque esta es fabulosa, esta te calienta en invierno y te tiene fresquita en verano. El problema es que empieza a haber grasa o toxina de muchos colores, amarillo, amarillo oscuro, marrón claro, marrón oscuro, negro, que si tú lo analizas, ves que tiene un nivel de acidez talmente brutal que si esto se pusiera en circulación, moriríamos inmediatamente. Por lo tanto, es una forma de autodefensa. Entonces, cuando nosotros vamos almacenando toxina, el cuerpo llega a un momento que no sabe lo que hacer y la va guardando, porque es lo menos malo que puede suceder. ¿Ok? Entonces, cuando yo cambio mi tipo de alimentación, lo primero que hago es que me intoxico con mi propia toxina. Entonces, no puedo comer solamente verduras, sino que tengo que comer verduras e integrar con un montón de energía. Por ejemplo, nosotros tenemos unos batidos energéticos que llevan 30 vitaminas y minerales y una brutalidad de proteína. Y mucha gente me dice, esto lo tiene que tomar un deportista, no lo tiene que tomar una persona normal. Sin embargo, nosotros lo hacemos tomar a una persona normal. Y cada batido es como que tomar 2 kilos de carne, 1 de pescado y 6 de verduras. Es una cañonada, es una patada de energía. Pero necesitas toda esta energía para que el cuerpo soporte la misma intoxicación que vas a llevar tú y la vas a ir expulsando. Una vez que tú has pasado un periodo de 15 días, un mes, 2 meses, depende del caso, vas bajando las dosis hasta que lo dejas de tomar. ¿Qué le sucede a una persona que empieza, por ejemplo, una depuración ortomolecular? Lo primero que le cambia es el olor del pipí. Hay momentos que haces pipí y no sabes para dónde mirar porque es un olor tremendo. La caca se empieza a oscurecer hasta que llega un momento que sale negra, parece alquitrán. Es decir, mira de dónde me sale todo eso. Hay personas que sacan pastillas, trozos de carne, de todo. Como dices, Rec, mejor fuera que dentro, ¿no? Pero lo importante es que te vas limpiando y te vas notando que algo va cambiando. Algo va cambiando, te sientes mejor, te sientes, aunque parezca una tontería, te sientes hasta como más inteligente, entiendo como más las cosas. Esto funciona así. Por lo tanto, cuando yo estoy expulsando la toxina de mis riñones, de mis pulmones, de mi hígado, de mi páncreas, mi calidad de vida aumenta. Yo siempre le digo a las personas que hay que morir sano, que no hay que morir enfermo. Aunque parezca una tontería, todos morimos, es verdad, pero es muy diferente morirte enfermo, 2, 3, 4 años, pastillas, tubos, ¿no? Que te limpia las babas, que decir, mira, se han acabado las pilas, me meten en la UCI 2, 3 días y me voy. Y te vas con dignidad, te vas presente, cambia mucho la cosa. Puede ser que te cuides toda la vida y encima te suceda un patatús y te mueras pues en 2 años. Esto también puede pasar, pero normalmente no es así. ¿Qué consecuencias tiene la acidificación? Pues mira, lo primero, pérdida de energía.
no tengo pilas para nada, me siento súper cansado, me siento agotada. O sea, llego por la noche y tiro mi carcasa encima del sofá, así como hago. Quiere decir que el pH de la sangre está ácido. La segunda, estoy súper sensible. Buenos días, vete a tomar. Mucha ira, mucha rabia, impaciencia, intolerancia. La tercera, mocos y congestión. Ves que todo el día hay mucosas o mocos que se secan, las fosas sinusoidales se van llenando de mocos que no pueden sacar, con el tiempo hay sinusitis, hemicrania, en fin, ¿ok? Aparte de ahí, es súper mega fácil que haya una inflamación de cualquier cosa. Cualquier patología que nosotros tenemos automáticamente se vuelve inflamación. Por ejemplo, a la consulta vienen muchas personas con problemas digestivos, mal de Crohn. Esto es primera división Champions, no es un juego de fútbol entre gastritis ulcerosa, colitis ulcerosa, o sea, y llevan años tratándose y medicándose y no hay forma de curarse. Es muy raro que una persona en 2 o 3 semanas no haya desaparecido. Es no raro, lo sucesivo. Y cuando esta persona cambia el chip, ya que salimos de la primera fase de depuración y entra en una fase de grupo sanguíneo que va alimentándose con los alimentos que son compatibles de su grupo sanguíneo y los que son neutros, vive pero como un dios en la tierra, porque no tiene que medicarse más y no siente más dolor, por ejemplo. Quinto punto, endurecimiento de los tejidos blancos, de los blandos. A partir de ahí, fibromialgias, infinidad de patologías que son graves, dolores articulares, pérdida de líquido, por ejemplo, entre las vértebras, entre por ejemplo, el líquido sinovial en las rodillas, en los nudillos, dolores de por todo. Sexto grado, ulceración. Séptimo grado es una degeneración ya grave. Ahí, o sea, la célula, por ejemplo, el cáncer es la única forma que tiene para sobrevivir la célula en ciertas condiciones. O sea, la célula cuando está unas 30 horas sin oxígeno, ¿ok? Tiene dos cosas, o muere y el cuerpo la expulsa, que es lo mejor que te puede pasar, o se vuelve tumoral. Si se vuelve tumoral, puede vivir en un ambiente anaeróbico. Por lo tanto, no es tan difícil crear un tumor, porque depende mucho de la acidez y de los azúcares que le metamos al cuerpo. Ahora, si al cuerpo no le doy ni azúcares y lo tengo alcalino, o sea, aunque tenga un tumor, se irá reduciendo. Si puede ser expulsado, quedará expulsado. Por ejemplo, infinidad de señoras que han venido con problemas de canción, qué pasa en casa, qué pasa con tu pareja, qué pasa con tus hijos. Empiezas a ver y en muchísimos casos se les desaparece. A otros se les queda duro como una lenteja, como un garbanzo y se queda ahí. Porque es una toma de conciencia. Nosotros tenemos que saber que nadie en el mundo mundial nos puede curar. Nadie. Esto es muy importante. Nadie. Porque lo que crea la enfermedad está aquí dentro. Por lo tanto, lo que la cura tiene que ser un cambio de paradigma, tiene que ser un cambio de chip. A partir de ahí yo puedo integrar con toda la medicina tradicional china, ayurvédica, tibetana, aspirinas, lo que tú quieras. Pero si yo no cambio eso, la medicación que yo tomé va a esconder el síntoma. O lo va a esconder y la patología irá creciendo por dentro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que viven en constante estrés y aunque lleven una alimentación muy equilibrada, este equilibrio en la alimentación lo que hace es mantener un equilibrio. No permite que esté alcalinizado, porque el estrés, ¿qué sucede? Cuando uno se estresa mucho, hay una hormona que se llama adrenalina, que esto es ácido de narices y acidifica mucho el cuerpo, pero permite que el cuerpo tenga prestaciones que en estado de relajamiento no podría tener. Ahora bien, para el inconsciente, real o virtual, no hay diferencia. Por lo tanto, si yo estoy muy estresado, el inconsciente sigue dando la orden y el cuerpo, las glándulas suprarrenales siguen mandando adrenalina. ¿Entiendes? Por lo tanto, es como en unas tuberías de hierro ir tirando elementos que sean muy oxidantes. Acaba un momento que nuestros tejidos se van estropeando. Por lo tanto, ¿cuál es el evento más alcalinizante que hay? La respiración. Por lo tanto, yo lo primero que le digo a las personas cuando vienen a la consulta, por favor, respire. No, pero ya respira. Sí, lo sé, porque si no respiras, 4 minutos, chao. O sea, podemos estar 40 días sin comer sin que haya un deterioro de los órganos internos. Podemos estar 4 días sin beber agua, sin que haya un deterioro de los órganos internos. Podemos estar 4 minutos sin respirar, sin que haya un deterioro total de todo el sistema. Por lo tanto, la respiración es lo más importante que tenemos.
el hecho de tomar conciencia de respirar, aunque parezca una tontería decir estoy respirando, cambia nuestro estado emocional. Hagan la prueba. Por lo tanto, cuando yo tengo un órgano alcalinizado, un cuerpo alcalinizado, ¿entiendes? Es muy difícil que bacterias, hongos, enzimas se puedan manifestar. En cambio, si lo tengo demasiado alcalinizado, ¿qué sucede? Que la misma proliferación de microflora, de microfauna en mi organismo me roba más oxígeno, creando todavía un ambiente más alcalino. Por eso yo hablo siempre mucho de detoxificar. ¿Por qué? Porque los detoxificantes es una manera que absorben los metabolitos tóxicos y nos ayudan a expulsarlos. Si no, serían tratamientos que no terminarían nunca. Por eso es que hoy en día es necesaria una integración, porque hoy en día tenemos una gran agresión en nuestro cuerpo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo tengo un exceso de virus, por ejemplo, muchas personas me dicen, tengo cándida. ¿Ok? ¿Dónde? Por ejemplo, yo qué sé, en los dedos de los pies. Muy bien. ¿Qué pasa con tu madre? ¿Qué pasa con el aspecto femenino de tu casa? Nada. ¿Cómo que nada? No puede ser. Bueno, y entonces sale un problema. Muy bien. Entonces, emocionalmente o mentalmente ya has encuadrado la causa porque puede ser eso. Automáticamente empiezas a integrar con una alimentación. Por ejemplo, el mangostán en este caso es sensacional porque lo tomas y encima te lo pones encima del hongo y es muy difícil que este dure. Por ejemplo, han venido a la consulta personas, por ejemplo, con patologías que no son, entre comillas, graves, pero que psicológicamente te devastan. Por ejemplo, problemas de manchas en la piel. ¿Ok? Entonces, una persona que tiene manchas en la piel, por ejemplo, producidas por la cándida o por ejemplo producidas por no me viene el nombre ahora, por el vitíligo, gracias. Entonces le crea un problema emocional, un problema psicológico. ¿Por qué? A relacionarse. Entonces esto viene de una capa del cerebro que combina dos capas del cerebro, una que es la parte de la corteza exterior, el córtex, y otra que es el mesodermo antiguo. Tú lo puedes tratar en bioneuroemoción, puedes entrar en hipnosis, puedes verlo, pero tienes que complementar con la alimentación. Tienes que complementar con tomar el sol. Es que no se puede dar el sol encima de las manchas, hay que darle sol a las manchas, en dosis. Esta persona cambia la forma de comer, empieza a aceptar ciertas cosas de su pasado, de su familia, y automáticamente ves que van saliendo manchitas, van saliendo pecas dentro de... Puedes tardar un año, puedes tardar 2 años, pero llega un momento que se cierra todo. Y te das cuenta que esta persona cambia. Esto no es chino, esto es real. ¿Ok? Por lo tanto, yo no hago cambiar a nadie, yo no curo a nadie, pero le acompaño en su proceso y le doy todos los instrumentos que yo tengo para que esta persona, ella misma, se cura. Personas que vienen con problemas, por ejemplo, en el intestino. Y no llevan 10 días haciendo una depuración y hacen la caca negra que parece carbón. Ay, siempre hablar de caca negra, ¿sí? ¿Por qué? Porque van limpiando todo el intestino. Personas que tienen divertículos. ¿Qué es un divertículo? Es el intestino hace una arruga y dentro conserva algo. Puede ser de la propia biología del cuerpo, puede ser algo externo. Por ejemplo, una señora argentina me dice, estoy echando, cuando voy al baño, trozos de carne, porque esto es cuando comen carne, pues le dan duro, ¿no? Y dice, trozos de carne. Otra persona que encontró unas pastillas rojas, porque cuando tenía 15 años tomaba unas pastillas rojas, ahora tiene 40 y pico y se las encontró algunas en el baño. ¿Por qué? Porque se abre el divertículo y deja salir lo que tenía atrapado dentro. Puede estar atrapado con una mucosa y eso se conserva in eternum. Pero provoca una cantidad de patologías en el intestino que esto no se cuentan. Por lo tanto, cuando yo entro dentro de un cuerpo sucio, lo primero que me sucede es que me viene una fatiga brutal. Me vienen infecciones de todos los tipos, disfunciones en las glándulas de secreción interna. Por ejemplo, muchas personas dicen, es que tengo, por ejemplo, la tiroides que no me funciona. La tiroides, si no tiene un pH equilibrado en la sangre, no puede funcionar. Porque no puede absorber, por ejemplo, el yodo. Lo tienes una semana y media en depuración, cambia el ritmo de comer y ves que la tiroides empieza a funcionar. Y así, toda la pineal, pituitaria, hipófisis,
todas necesitan un equilibrio. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un exceso de organismos activos, ácidos, porque, por ejemplo, un virus pasivo, todos tenemos más de 5.000 virus dentro del cuerpo, pero cuando está activo se vuelve muy delicado. ¿Por qué? Porque genera mucha toxina dentro, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Aprovecha las partes más débiles del cuerpo y entonces en un ambiente ácido consigue crecer. Entonces, existen más de 1000 toxinas producidas por virus, bacterias y hongos, ¿no? Por eso cuando yo alcalinizo el cuerpo las voy expulsando. Esto es una cosa que ya he hablado, estoy dando un poco de vueltas en órbita hasta que no cambio de tema, ¿no? Por ejemplo, la cura es la misma para todas las enfermedades. Por eso nosotros apoyamos 100% lo que sea una integración. O sea, por ejemplo, hoy en día hay muchas empresas que hacen una cultivación biológica, tienen máquinas de altísima tecnología para preparar el alimento o para preparar no quiero decir medicamento, quiero decir el integrador, y te comes algo que si no fuera por el siglo XXI hasta ahora hubiera sido posible integrar con ese tipo de alimentación. Por ejemplo, yo no soy partidario de las posiciones radicales, pero creo que a veces un cóctel nos hace bien a todos. Por ejemplo, algo de la comida cruda y vegana puede ir súper bien para la salud en un momento determinado, o cómo integrarlo en parte de mi alimentación. Algo de comida vegetariana puede ir la mar de bien. Hay personas que dicen, a mí me encanta la carne, muy bien, elige bien dónde la compras y quién la cultiva o quién la cría. ¿Ok? No te vayas a comer un pollo que crece en 28 días porque es química pura, ¿me entiendes? Que si te lo quieres comer, te lo comes. Pero eso quiere decir que es buscar de tomar conciencia, buscar de tomar conciencia de que lo más importante que tengo es que tenga mi sangre equilibrada, porque me va a provocar una salud y un bienestar a lo largo del tiempo. Cuando yo comprendo esto, me doy cuenta que, por ejemplo, Otto Heinrich Warburg, que este señor, por no saber leer ni escribir, se llevó 2 premios Nobel, ¿no? Entonces él descubrió que la causa primaria del cáncer es la acidificación, y lo demostró. Y por eso se llevó un premio Nobel. Lo que no se explica que en 1931, estamos en 2010, han pasado casi 100 años, faltarán 15 o 20 años para que se cumplan los 100 años, y nosotros todavía a nivel médico, a nivel hospitalario, a nivel social, las informaciones que han traído estas personas, como Albert St. George, las hemos despreciado. Por ejemplo, a nivel, no quiero entrar en electricidad, pero por ejemplo, si se hubieran aplicado los descubrimientos de Tesla, por ejemplo, hoy en día esta corriente que tenemos aquí nadie pagaría nada. ¿Ok? Quiere decir que detrás de los descubrimientos que han hecho muchos científicos se han visto apagados porque hay una situación económica que interesa mucho que todos nosotros estemos enfermos. ¿Ok? Entonces, la alimentación antifisiológica, y en estos momentos es una alimentación que no vaya de acuerdo con nuestro grupo sanguíneo, automáticamente crea un entorno ácido. ¿Ok? ¿Por qué en nuestro grupo sanguíneo? Porque nosotros en la sangre tenemos una sustancia que se llaman lectinas. ¿Ok? Las lectinas son compatibles en todos los alimentos que existen, bebidas, vegetales, animales, ¿ok? Pescado. Por lo tanto, si yo tomo lectinas que son compatibles con mi grupo sanguíneo, mi sistema inmunológico no tiene que ir a combatir contra este alimento. Antiguamente no pasaba nada porque el sistema inmunitario estaba libre, hoy en día está súper comprometido. Aquí no ha pasado un minuto que aquí fuera no estén pasando coches en continuación. No pasa un minuto sin que tengamos una agresión por microondas, por wifi, ¿ok? Entonces el cuerpo constantemente recibe impactos. Entonces, antiguamente eso no hacía falta, hoy en día sí. Por eso es que hoy en día hay muchísimas personas que están enfermas. Pero una brutalidad de personas. Ahora mismo se va a implantar la televisión 4G, por fuerza, sí o sí, pues han cambiado la onda todos. Esto emite una radiofrecuencia que es muy igual que los teléfonos. Pero todo el mundo queremos tener el teléfono último modelo 4G. ¿Entiendes cómo funciona? Entonces, toda esta situación crea un ambiente ácido, y el ambiente ácido hace que el organismo no pueda trabajar suficientemente con oxígeno. Por ejemplo, hoy en día vienen muchas personas a la consulta que tienen anemia ferropénica, les falta hierro en la sangre. El hierro es fundamental. ¿Por qué? Porque junto con el glóbulo rojo, es el que ayuda a llevar el oxígeno. Nuestro cuerpo necesita mucho la luz del sol. Nuestras células necesitan la luz solar para vivir, la energía solar.
que si no la puedo recibir directamente, la puedo recibir a través de la alimentación. Por eso el comer verde, el comer crudo, es muy importante porque hace que nuestra sangre tenga muchas reservas y muchos recursos. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros, como principio existencial, no tendríamos que consumir alimentos que sean sintéticos, tipo Coca-Colas. He hecho infinidad de artículos sobre la Coca-Cola. Jamás, nunca nadie me ha denunciado. Igual que sobre la leche de vaca. Ahora el próximo vídeo que estamos preparando va a ser sobre la leche de vaca. Porque hace daño. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cambiar la leche de vaca por leches, digamos, vegetales, es la mejor inversión que puedes hacerle a tus hijos. Primera, porque la vaca es un animal que el becerro crece en 24 meses. En 2 años es totalmente adulto, pero en pocos meses deja de mamar. Nosotros, biológicamente, normalmente podríamos mamar hasta los 2 o 3 años, aunque hoy en día, por infinidad de razones, no se hace. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de glándulas internas que permiten transformar o transmutar la leche de mujer. Y así, la leche de vaca lleva una serie de sustancias que están hechas para que este animal sea adulto en poco tiempo. Nosotros no somos adultos en 24 meses. En 24 meses tienes 2 años y tú eres adulto a partir de los 18, 20 años de edad, que el cuerpo empieza a estar en una edad adulta. Pero seguimos tomando leche. Sin embargo, no tenemos la glándula timo y otras glándulas que permiten sintetizar esta caseína tóxica que lleva la leche de vaca. Por lo tanto, una recomendación: empiecen a tomar leches vegetales. De verdad. Luego me parece que Tony de Medinatura ha traído alguno, por si alguien quiere tomar una degustación. Hay de diferentes tipos. Acostúmbrense, de verdad. Van a ver que su nivel de salud cambia mucho. Por no saber leer ni escribir, les voy a contar una cosa. Mira, la leche de vaca, dentro del intestino de las personas del grupo 0 o del grupo A especialmente, forma un polímero que es exactamente igual que la cola blanca, que el Vinavil, que utilizamos para pegar madera, para pegar el papel de trabajos manuales del colegio. Hace el mismo olor, exactamente dentro del intestino, y tiene la misma permeabilidad. Por lo tanto, es tóxico, pero de una manera exagerada. Y esto no es que ahora estemos descubriendo el agua caliente, esto se sabe desde hace un montón de años, pero hay mucho dinero detrás. ¿Ok? Entonces, una de las causas importantes del sobrepeso no está relacionado por las calorías o carbohidratos y colesterol, triglicéridos que esté tomando, es por la acidez. Entonces, si yo tengo un pH ácido, mi cuerpo va a coger estos metabolitos y los va a acumular porque no los va a poder drenar. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda toda la bollería, todas estas cosas, que está hecho con grasas hidrogenadas. ¿Ok? Cuando entra en mi cuerpo un metabolito de grasa hidrogenada, mi cuerpo genera 5 o 6 bolitas de grasa para rodearlo y lo guarda, porque es talmente ácido que el cuerpo difícilmente lo puede transmutar y lo guarda. Entonces, cuando yo entro en una situación, por ejemplo, de cetosis, mi cuerpo genera un nivel tan fuerte de defensa y tan fuerte de alcalinidad que puede disolver este metabolito y expulsarlo. ¿Ok? Si no puede estar 10, 15, 20, 30 años o puede morir con nosotros, el cuerpo no lo saca. No lo saca. Igual que, por ejemplo, han venido a la consulta personas intoxicadas por DDT. Hace muchos años que no se ría con DDT. Pero personas de la Puebla que, de jovencita, de muchacha, todo el mundo lleva el traje de astronauta para esquitar, para salpicar. Y ella, pues, ahí cogía la garrafa y llenaba ahí con toda... Y esto por permeabilidad, o sea, a través de una transpiración percutánea, le atravesó, pum, y se lo tiene depositado hasta los huesos. Ella pierde peso, pero llegando a un punto no pierde ni un gramo más. Porque si lo perdiera, automáticamente tendría que meter en circulación este DDT. Moriría. El cuerpo es muy sabio. Nosotros podemos bailar de sardanas, pero si él no quiere... Si es una persona que tiene una vida normal, pierde peso y lo mantiene. ¿Ok? Si es una persona que está intoxicada dura, llega un momento que el cuerpo no baja más. Está al máximo de bien que puede estar, pero esto funciona así. Los ácidos son muy corrosivos para las células, pero no corrosivos, es lo sucesivo. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque la célula es como un mini yo, es un sistema solar en miniatura y necesita una serie de condiciones adecuadas para vivir. Lo mismo nos pasa con nosotros. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo le brindo la oportunidad a mi cuerpo para que expulse la acidez,
Por ejemplo, hay personas que ya que hablamos de caca todo el tiempo, pues que cuando meten una cartina tornasolada a las heces, les viene casi negro, porque en una fase de depuración el pipí y la caca es ácida más no poder. ¿Por qué? Porque tú estás metiendo un elemento alcalino, estás sacando uno ácido. ¿Ok? Esto es la sabiduría del cuerpo. Entonces, cuando yo hago una depuración, que es muy diferente que hacer una dieta, porque la dieta le interesa que tú pierdas peso, nada más, pero no tiene en cuenta los alimentos que comes. Una depuración, sí, una depuración te permite comer barra libre, sin límite, quedar lleno, pero bien lleno. Lo que pasa es que más comer, más peso pierdes, porque más capacidad de absorción de metabolitos ácidos tienes, más expulsa al cuerpo. Entonces, una depuración ortomolecular consiste en darle en el cuerpo toda la proteína, todas las vitaminas, todos los minerales que tiene. Por eso necesitamos una integración. Pues necesitaríamos comer tal cantidad de comida que el cuerpo no le cabría. ¿Ok? Una vez que nosotros estamos en esta fase de depuración ortomolecular, vamos cambiando el agua de todo el cuerpo. O sea, esta agua donde nadan los 100 billones de células se va cambiando. O sea, vamos quitando toda el agua de esa piscina que hablábamos al principio sucia y la vamos cambiando por agua limpia, sabiendo que la misma función de vivir y de respirar la va ensuciando poco a poco. Por lo tanto, el proceso de limpieza va adelante para siempre, va adelante en el tiempo. Vamos tomando vitaminas, minerales, los vamos tomando en forma tal que se vayan depositando en el hueso, o sea, en forma de placas para trabajar la osteoporosis, en el músculo para volver a recuperar la masa muscular perdida. Hoy en día, cuando le llega a una persona, por ejemplo, con los triglicéridos por encima de 2000, colesterol por encima de 1500, me la manda. Porque antiguamente tú te presentabas así al hospital y no te dejaban salir, te quedabas ahí dentro, puedes tener un ataque de corazón, puedes tener un ictus, puedes tener una trombosis de cualquier tipo, una obstrucción. ¿Ok? Por ejemplo, una sustancia fabulosa es el DHA para trabajar una situación así. ¿Por qué? Porque tú estás en una condición extrema, empiezas a tomar DHA, ahora explicaré lo que es, y el DHA es una sustancia que nuestra madre nos da cuando estamos en la tripa, que permite que todo lo que es el sistema troncoencefálico, y todo el sistema nervioso y todo el cerebro se vaya formando, ¿ok? Y nos dura los primeros 23-24 años, por eso a partir de los 23-24 empezamos a envejecer. Entonces hay un científico español que lo ha sintetizado por extracción y lo tiene totalmente puro. Entonces, tú, una persona que está en una condición crítica, le das DHA, ¿y qué hace el hígado? Lo absorbe porque viene en forma de colesterol, lo manda directamente al cerebro y ahí se queda. Te viene un ictus, estar 2 segundos sin sangre en esta parte del cerebro, esta parte del cuerpo te queda paralizada. Tienes el DHA, puede llegar de 16 a 20 minutos sin sangre. Estarás un día, 2 o 3 medio tonto y te vuelves a poner en marcha, porque no ha muerto. ¿Ok? Esto es importante. Esto es una integración natural. Vale €1 cada pastilla. Vale dinero, pero yo prefiero más tomarme la pastilla que no tomarme un café. ¿Ok? Por lo tanto, es un acto de conciencia. Es un acto de tomar conciencia. Entonces, es muy importante los antioxidantes porque combaten los radicales libres. Por eso nosotros, en casos extremos, también aconsejamos que tomen un chupito al día, por ejemplo, de mangostán. ¿Por qué? Porque el mangostán o la garcina mangostana, de 150 antioxidantes que existen, o sea, la fórmula que tenemos nosotros lleva 84. Entonces no vas a encontrar nada en el mundo que lleve 84 antioxidantes, porque es totalmente puro. ¿Ok? Y utiliza no solamente la fruta, utiliza la corteza, utiliza la hoja, que tienen muchos antioxidantes. Por ejemplo, ¿por qué se le llama la reina de las frutas? Porque es el elemento que más antioxidantes tiene. Por ejemplo, hay muchas personas que vienen con hongos y me dicen, mira, tengo hongos, por ejemplo, en los genitales. Muy bien. A ver, psicológicamente, ¿te encuentras en esta situación así, así, así? Sí, ¿cómo lo sabes? Porque este tipo de hongo, con este tipo de patología, no puede ir uno sin otro. Funciona así. ¿Qué hago? Pues mira, coges una compresa, le pones un poco de mangostán puro, te la pones, y es difícil que esta persona con un día, 2 días, continúe a tener hongos. Un día o 2. Personas que vienen, por ejemplo, con eczemas supurantes, dermatitis. Tú le das el mangostán de beber y se lo das tópico. Es difícil que en 2-3 días no se empiece con la psoriasis igual. Es difícil que en 2-3-4 días no empiece a desaparecer. Si tú no tomas esta integración, te tienes que estar medicando el resto de tu vida.
y la mayoría de personas con corticoides. Por lo tanto, estás escondiendo el síntoma que provoca eso. ¿Veis? Yo estoy hablando de una curación física acompañada de una curación emocional y psicológica. Y las dos, la única persona que la puede hacer es cada uno de nosotros. No te la puede hacer un terapeuta, tienes que ser tú, acompañado. Esto es otra cosa. ¿Ok? Por ejemplo, cuerpo, mente y emoción en equilibrio. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Es que no me cabreo, porque si me cabreo, la gente va a pensar, es importante, hoy son las 10:30, no he mandado a nadie a tomar por saco. Bueno, esto lo cortamos. Lo mandas. Esto es un derecho que tenemos. No porque sean las 10:30, sino porque te ha hecho girar mal. ¿Ok? Es importante. Porque eso me queda dentro, no va bien. ¿Ok? Es importante ver cómo. Es importante ver que si alguien no tiene un chi, una vibración que vaya muy de acuerdo, pues lo tengo a la distancia justa. Es perfectamente lícito. Mucha gente que se va a acostar con el enemigo. 20 años de fila. Estoy enferma, ¿y qué quieres? Entonces, es que hay que tener coherencia. Es importante. Pero no solamente en el trabajo, que soy una máquina de guerra, porque tal cosa. Ok. Pero también en el resto de la vida. ¿Ok? Hay que tener coherencia, por ejemplo, decir, no voy a comer chicle. ¿Por qué? Porque lleva aspartamo. Y el aspartamo es una sustancia que cuando yo la trago, es como meter una bolsa de plástico a la cabeza de una persona. Lo mismo hace con la célula. O sea, no le deja respirar y acaba muriéndose. Entonces, ¿qué hago? Pues no como chicle, me como un caramelo de esos que hay por aquí, que luego regalarán a alguno. O sea, no llevéis 2 kilos cada uno porque no hay para todos, pero bueno. Natural. Que sea natural. ¿Me entiendes? Porque es un acto de supervivencia. O sea, si a mí un sistema me quiere enfermo, yo por rebeldía mía no me voy a enfermar. O no le voy a dar los instrumentos para que me tenga que curar. ¿Entiendes cómo funciona? Es aquí dentro. Pero mi cuerpo tiene que acompañar este proceso. Eso es muy importante. Porque es lo que nos da una calidad de vida. Es lo que nos permite vivir en plenitud. ¿Me entiendes? Y morirte sano. Se acaban las pilas, me voy. Dios. Y te vas de persona. Pero a mí me han venido muchas personas con cánceres terminales que le quedaba un telediario. Hemos empezado un trabajo de bioneuroemoción y simultáneamente con alimentación. La primera vez que vino, pues, color verde, que ni hablaba, en fin, lo entran en volandas. ¿Ok? Al cabo de 15 días entra por su propio pie. Hablando, presente, consciente. Dice, estamos superando ya la prognosis de vida. Perfecto. Al cabo de 2 meses subía al 3er piso a abrazarse con sus nietos, a revolcarse por el suelo. 3er piso. No podía ni caminar. Un día se presentó a la consulta conduciendo su propio coche. Llevaba 5 años sin conducir. Entonces dio el subidón. No más quimio, no más radio. Y él sabe que esto era un proceso que se iba a pagar porque el de aquí, el chip, no lo quería cambiar. Es una mentalidad muy cuadrada, ¿me entiendes? Pero tuvo el tiempo de despedirse de ser humano. Yo a veces me acuerdo de él con cariño, de esta persona. Pues se fue de hombre. Vino por una conferencia que dimos en Palma, porque vino la mujer y la hija y lo trajeron. Y porque ya no sabían si se iba al día siguiente, iban en 10 días, y ya le habían quitado hasta la medicación. Entonces mira la remontada, que esto es la alimentación. Es importante acompañarla de un cambio. ¿Ok? Yo no cambio a nadie, acompaño. Quien quiere cambiar, cambia. Quien no, está bien como está. Esto es la bioneuroemoción. Bioneuroemoción, para mí, es algo sensacional. Porque parte de un profundo conocimiento que tuvo el doctor Hammer, que es el fundador de la medicina germánica, que él demostró el por qué las personas se enfermaban. Él tuvo un problema, su hijo Dick murió en un accidente de coche. Y él, automáticamente, en poquísimo tiempo, con un disgusto enorme, le salió un cáncer en un testículo y simultáneamente... Fue herido de bala. No, hay varias versiones. Una es de que fue herido de bala, otra que tuvo un accidente de coche. Cualquier versión que os interese la cogéis. En internet hay 8 o 9 versiones. Murió. A él le vino un cáncer en un testículo, a la mujer en el seno.
Y entonces él dijo, no puede ser casualidad que a mí me suceda esto y a mi esposa le suceda simultáneamente lo mismo. Y entonces, siendo un oncólogo muy famoso en Alemania, responsable de oncología de un hospital, empezó a todos sus colaboradores a pedirles qué situación emocional estaban viviendo sus pacientes. Y a partir de ahí, como en Alemania son muy serios para estas cosas, extrapolaron la investigación a un montón de hospitales del país. Y él empezó a ver que muchas patologías coincidían con estados emocionales parecidos. Y él empezó a decir, no puede ser que una persona que, por ejemplo, tiene una gran rabia y tal y cual y no ha podido manifestar lo que tiene, tenga, por ejemplo, diabetes. Y entonces empezó a ver, digamos, con lo que es el TAC, o sea, la tomografía axial computerizada, que había zonas del cerebro que se veían como ondas, como cuando tienes una piedra en un lago, que hay ondas, ¿no?, concéntricas. Y veía que, por ejemplo, los que tenían diabetes tenían los dos lóbulos frontales afectados. Y entonces se dio cuenta de por qué era crónica, porque cuando un lóbulo estaba activo, el otro estaba pasivo, y se iba recargando una con otra. Entonces, claro, él descubrió el agua caliente, porque hasta este momento nunca nadie jamás lo había relacionado. Se sabía, se pensaba, pero él lo demostró científicamente. Por eso, para mí, merece el premio Nobel, que es uno de los que no se lo darán nunca, porque... Entonces, claro, a partir de ahí se descubre que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curarte. Entonces, ya no ver más la enfermedad como un enemigo, sino como un vehículo de toma de conciencia que el mismo inconsciente te manda. ¿Y cómo haces al llegar al inconsciente? Por ejemplo, con hipnosis. No una hipnosis de esas de circo que te suben encima de un palo, y una hipnosis ericksoniana, donde es muy importante que tú estés consciente, que tú estés presente. Como estamos todos aquí ahora, que estamos todos con los ojos abiertos así. ¿Me entiendes? Pero también el inconsciente que esté presente. O sea, ¿quiénes somos nosotros mientras dormimos? ¿Ok? Por eso decía al principio que el consciente va de un 1 a un 3% y el inconsciente va de un 97 a 99%. ¿Por qué? Están todos los recursos, es como toda la biblioteca del planeta dentro de nosotros. Y encima conectado con todas las bibliotecas de todas las personas de todo el planeta, cuando te conectas al inconsciente colectivo. ¿Ok? Entonces, toda enfermedad tiene un sentido biológico, tiene un porqué y tiene un para qué, y es una expresión para solucionar un problema. Nosotros hacemos bioneuroemoción. Hay un grupo muy importante en Mallorca que hace bioneuroemoción. Hay varios profesionales en Manacor que hacen bioneuroemoción. Son muy buenos todos, ¿entiendes? Y esto es un acompañamiento muy importante para una persona, porque es como tener una iluminación. ¿Ok? Es como tener una habitación oscura y encender un flash. Ves lo que hay dentro. Y muchos miedos, complejos, traumas, fobías, hipocondrías, historias desaparecen. Es una toma de conciencia. Toma de conciencia. Es un despertar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia del fenómeno, en el plano emocional, en el plano mental, vemos que hay una reacción automáticamente a esta patología. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos un choque emocional, es un impacto que muchas veces puede ser que no sea nuestro. Puede ser de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, bisabuelos, pero no es que se haya descubierto ahora. En la Biblia, el mismo Cristo dice que, el apóstol le dice, maestro, qué locura, ¿de sus pecados o de los pecados de sus padres? Porque esto es lo que lleva el gen, o sea, lleva información. Entonces, lleva información incluso de nuestros antepasados. Por eso cuando nosotros encendemos la luz, tomamos conciencia, no es que nos sanamos solamente nosotros, sanamos el árbol genealógico. No, es que mi abuelo era así, mi abuelo era un putero, mi abuela tal, y uno lleva eso dentro. Uno cuando entra en el inconsciente lo ve y lo sana, limpia, no solo lo tuyo, sino lo que ha hecho el otro, por la memoria celular que tenemos dentro. Esto es muy importante. Parece superficial, pero no lo es. Esto es lo último que hay en medicina. La nueva medicina germánica llegará un día que se aplicará por todo. Por ejemplo, ¿cómo se llama? En Israel hay hospitales que se dedican exclusivamente a la medicina germánica. Y Hammer ha estado muchos años allí trabajando, formando a mucha gente. Aquí en Europa esto está lejísimos. Por lo tanto, todos nosotros tenemos la capacidad de transformar o transmutar nuestra biología a través de lo que pensamos o de lo que sentimos. Cualquier persona, luego haremos un test. Algún voluntario
no haremos sado, porque no, pero veréis cómo reacciona el cuerpo. Y eso se puede ver muy fácil con la kinesiología, es inmediato, ¿me entiendes? Entonces, tú imagínate a nivel inconsciente cómo funciona. Entonces, la emoción de amor tiene una vibración. Y cuando digo amor, me refiero a un amor consciencial, a un amor consciente. Todo lo que es rabia, odio, ira, complejos, tiene otra. Y estas son las que nos enferman. Bueno, entramos en la segunda parte de respuestas y de preguntas. Y espero que os haya gustado. Y ha sido como muy concentrado porque hemos hecho una cosa que dura 4 o 5 horas en un poco menos de una hora justa. Mira, son las 8.